Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios, como siempre, para hablar de esos temas tan importantes que están aconteciendo a nivel nacional e internacional. Y ahora nosotros nos encontramos enfrente de una nueva variante, es decir, esta nueva variante del COVID-19 nos va a afectar muchísimo más que las variantes anteriores. ¿Cuáles han sido sus características? Y además de ello, ¿cuáles son las medidas que poco a poco se han ido reduciendo en El Salvador? Es decir, ¿esto se hace porque se le ha perdido el miedo al COVID? ¿O por qué otras razones hemos reducido esas medidas de precaución? Para ello, eso y más, estaremos analizando cada criterio con nada más y nada menos que el doctor Emilio Salazar. Muy buenas noches, doctor. Encantado de tenerlo nuevamente con nosotros. Muy buenas noches y gracias a todos nuestros televidentes que vamos a brindar hoy información muy importante que yo sé que va de ser mucha utilidad para todo el país. Desde luego, doctor. Y precisamente vamos entrando en materia y sé que muchísima gente ya puede estar cansada de que cada tantos meses dicen, bueno, aparece una nueva variante y dentro de 2 meses, pero si hace 2 meses apareció una nueva y hoy otra y en 2 meses probablemente va a aparecer otra. Pero es que en efecto así es como ha ido evolucionando este virus. Y ahora nos damos cuenta que fuera de Omicron, que fue la última variable, hay otra que podría ser hasta más contagiosa. ¿Cuáles son las características de esta nueva variable, doctor? Realmente tenemos que comprender que los virus no son organismos con vida, sino que la forma más primitiva en la humanidad, en el planeta. Un virus realmente es una cadena, es una secuencia, es un mensaje de ARN mensajero que nuestra célula en un organelo lo interpreta y genera una propia copia de este mensaje y así es como se va replicando este virus. En la medida que haya más replicación, puede haber errores. Es como que usted inserte una memoria USB en su computadora y la computadora extraiga ese programa, ese lenguaje. La diferencia es que la computadora jamás se va a equivocar en la copia. En el ser humano, a nivel del ribosoma, esta secuencia se copia y puede tener errores. Cuando surgen estos errores, aparecen las variantes. Las variantes van a aparecer con todos los virus y tienen características diferentes. La biología de un virus le hace entender en la evolución a los virus de que para poder persistir en el planeta tienen que ser menos agresivos. Es algo que la naturaleza hace. ¿De qué forma? No lo podemos comprender, porque no es que los virus se organicen y digan vamos a cambiar, sino que esto es así. Si un virus es muy letal y muere toda la humanidad, con la humanidad perdida el virus muere y se acaba. El virus lucha por persistir y la humanidad lucha por erradicarlo. Para el virus persistir, tiene que mutar y generar variables que sean menos letales. Ahora, la medicina no es matemática y nada está escrito en piedra. Puede ser que de pronto el virus mute a una forma más agresiva que ni Dios quiera, ¿verdad? Traiga más letalidad. Hoy por hoy, la variante BA2 es la hermana. No es la prima, ni la tía, ni la madre, es la hermana de la variante BA1 u Omicron. ¿Desde cuándo está esta variante? Desde las últimas semanas de diciembre ya se hablaba de la variante BA2, la hermana de Omicron, y le llaman la variante silente, porque en aquel tiempo se pensaba que no se podía detectar por las pruebas de PCR y de antígenos. Hoy sabemos que sí. Sí, es posible. Vino la variante Omicron. Cuando tenemos las variantes de los virus en el mundo, en un país en general, pueden estar todas las variantes.
la variante Delta, la variante Alfa, la variante Omicron, pero una de ellas va a ser la dominante. Pasó el tiempo en la que la Omicron era dominante y hablamos que Omicron tenía una alta tasa de contagios que la comparamos con el virus más contagioso de toda la historia de la humanidad, del sarampión, el cual ya se erradicó de la humanidad. Omicron llegó a ser la variante dominante a nivel de todo el planeta y algunos pensamos que iba a ser el fin de la pandemia y el inicio de la endemia, porque como era una variante leve dio inmunización pasiva a más del 50% de la población. Sin embargo, desde hace 2 semanas se está registrando un aumento de casos en otros países del mundo de la variante BA2, a tal grado que la tenemos 74 países en el mundo han reportado que ya tienen esta variante y 10 de estos países a nivel mundial ha venido a ser la variante dominante. La principal característica es que es un 60% más contagiosa que la variante Omicron. ¿Y si hablamos de letalidad? La pregunta es muy buena. Se hicieron estudios in vitro en Japón. Estudios in vitro es en un laboratorio donde se demostró que la variante beta A2 tenía mayor capacidad de infectar células pulmonares y se esperaba que tuviese mayor letalidad y gravedad. Debemos recordar que no es lo mismo un estudio en laboratorio donde tenemos estas células, ellos sabrán cómo nuestros científicos, ¿verdad?, cómo demostraron que era más fácil afectar a las células pulmonares. Pero afortunadamente este domingo se reportó ya un estudio de Sudáfrica que se hizo con pacientes en Sudáfrica que tuvieron la variante BA2 y se demostró que no tiene mayor letalidad, que no tiene mayor probabilidad de aumentar los ingresos a UCI, no tiene la mayor probabilidad de presentar las formas graves y tampoco es una variante que tenga mayor mortalidad. ¿Por qué la diferencia? Porque los estudios en laboratorio son con células pulmonares, los estudios in vitro son con pacientes que ya han modificado la capacidad de sus células de responder. ¿Y cómo lo han modificado? Principalmente con la vacunación. Se habla que si alguien tiene 2 o 3 dosis de la vacuna, es casi imposible que desarrolle una forma grave. Y por supuesto, con todo lo que ya sabemos de este virus, nuestras medidas de protegernos de esta enfermedad. ¿Y en El Salvador ya se detectó algún caso con esta nueva variante, doctor? Lo que sucede es que en el país no tenemos los estudios de genética molecular, porque son estudios que requieren laboratorios complejos, costosos, y no tenemos al momento pruebas de ninguna de las variantes, porque no es un examen que esté disponible en el país. Entonces, digamos, puede existir la probabilidad de que esa variante ya la tengamos, y ojo, eso sin la idea de alarmar a nadie, porque al menos así se decía de la primera variante de Omicron, ¿no? Que de repente sale el ministro y dice que no hay los estudios, pero al siguiente día ya parece de que sí, en efecto, ya habían casos de Omicron. Recordemos que todo lo que ocurre en el mundo al final viene a repercutir aquí en el país. En lo personal, pues como le comentaba al inicio, en las últimas 3 semanas, afortunadamente no he evaluado ningún paciente con COVID. No quiere decir que no haya casos de COVID por día en el país, sino que en lo personal yo veo casos graves. Afortunadamente no he tenido casos graves, lo cual es bueno, porque quiere decir que ha disminuido. Algunos hospitales en los que trabajo pues no han tenido ingresos de COVID me atrevo a decir, en las últimas 3 semanas, y según los datos oficiales, pues los casos también en el hospital de El Salvador han disminuido. Pero tenemos las noticias de que en las últimas 2 semanas en China han cerrado incluso provincias por un alza hasta de 5,000 casos por día.
En Estados Unidos hay muchos casos que se están presentando con esta variante BA2 y viene un periodo importante para Latinoamérica, la Semana Santa, pues, donde aumenta la migración, aumentan las visitas, aumentan las conglomeraciones. Y aunque la variante BA2 no es una variante que se espere que sea letal ni que traiga alta mortalidad, recordemos lo que dije al inicio. En la medida que más se replique un virus, tiene mayor probabilidad de mutar a una forma grave. Por tanto, a pesar de que no esperemos que haya casos graves, yo sí esperaría que de pronto veamos un alza en los casos de COVID. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, principalmente, a 2 años de la pandemia, la principal arma que tiene el mundo para erradicarla es la vacunación. Y lo otro, que aunque las autoridades, porque sabemos que en Europa ya hay lugares donde han quitado todas las restricciones, aunque hay lugares donde ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla, hacer un llamado a nuestro sentido común y de autoprotección. Si en algún momento ya no es obligatorio la mascarilla, pues somos libres de protegernos y ocuparla. Estas medidas realmente no solo nos protegen de COVID, sino nos protegen de todas otras neumonías, ¿verdad? Recordemos que hay tantas enfermedades respiratorias, desde la faringoamigdalitis aguda, las neumonías por H1N1, H1N3, etcétera, y tantos virus que podemos adquirir por respirar el aire contaminado por el humo, el tabaco, alguien que vaya fumando. Entonces, en un dado caso, yo reservo a nuestras autoridades las decisiones. Yo sé que hay un comité de expertos tomando estas decisiones, pero en un dado caso que se levantaran las restricciones de la mascarilla, yo recomendaría firmemente que sigamos pues cuidándonos voluntariamente, usando nuestra mascarilla, manteniendo nuestra distancia de 1.5 metros, evitando las aglomeraciones, ¿verdad? Evitando las aglomeraciones. En esta Semana Santa tenemos ya un alza que está en Estados Unidos, está en Japón, está en 74 países y por supuesto ya va a venir para acá. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros al infectarnos podemos llevar este virus a personas vulnerables, personas inmunocomprometidas, personas de tercera edad. Y hago un llamado a la calma, a que estemos tranquilos, a que confiemos en Dios, a que sepamos que tenemos cómo combatir esta enfermedad, pero también a la responsabilidad del autocuidado. Desde luego. Doctor, nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial, pero le dejo plantear la pregunta. ¿Por qué han disminuido los niveles de vacunación? ¿Es que acaso estamos perdiendo el miedo? Bueno, eso luego de la pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí en su programa Criterios para seguir analizando el nuevo caso, más bien la nueva variante que ha aparecido del virus COVID-19. Ahora a nosotros nos toca plantear la pregunta, plantear la interrogante sobre cómo está la situación de vacunación en El Salvador. Es decir, al menos teníamos datos que aquellos que se habían puesto la primera y segunda dosis, esos casos eran bastante altos, ¿sí? Pero respecto a la tercera dosis, los niveles de vacunación han disminuido. Pero han disminuido, ¿por qué? Porque el Estado ya no promovió medidas, ya no promovió una campaña de vacunación. Pues porque las y los salvadoreños le hemos perdido el miedo al COVID-19. Doctor,
Emilio. Sí, realmente hay varios fenómenos asociados, ¿verdad? Principalmente lo que llaman los psicólogos la fatiga pandémica. Vamos a 2 años y todos estamos cansados ya de usar mascarillas, estamos cansados de la distancia social, de no abrazarnos, de no darnos la mano y por supuesto estamos cansados de escuchar la vacunación probablemente. Ahora bien, debemos saber que desde el inicio de la vacunación se estimaba que tenía que estar el 60% de una población vacunada para asegurar la erradicación del virus y asegurar la erradicación de la pandemia. La principal arma, la principal estrategia que tiene el mundo hoy por hoy es la vacunación. Pero debemos de recordar que hay mucha gente que aún no está vacunada. Y voy a hablar primero a nivel mundial, ¿verdad? Ya se está hablando de la 4ª dosis y de tantas dosis que tenemos de vacuna, pero de nada sería útil una 4ª dosis si hay mucha gente en África que ni siquiera tiene una dosis o una segunda dosis, o en países extremadamente pobres donde las tasas de vacunación todavía son abajo del 16%. Aquí tenemos buenas tasas de vacunación, pero como que ya cuando comparamos la segunda dosis y la tercera dosis, el porcentaje de población vacunada disminuye y la meta es llegar al 60% con la tercera dosis. Debemos entender que la única forma que podemos evitar la mortalidad de nuestros seres queridos es vacunándose. Entonces, la población debe valorar y aprovechar que tenemos un centro de vacunación donde la vacuna es totalmente gratuita. Y escuchaba ya las noticias de que hoy por hoy incluso no hace ni falta hacer cita para ponerse las dosis de vacuna, ¿verdad? Entonces, la población debe seguir acudiendo masivamente. Quiero decirles que aunque hayan noticias esperanzadoras, la pandemia no ha terminado. La mortalidad a nivel mundial sigue habiendo miles de muertos por día por COVID. Y si sabemos que nuestro esquema de vacunación completo es lo único que nos va a garantizar que no desarrollemos una forma grave, que no lleguemos a una unidad de cuidados intensivos y que no nos muramos, debemos hacerlo. Está bien en aquellos países demasiado pobres o que sus gobiernos no invierten en el tema de vacunación, ¿verdad? Pero nosotros ahí la tenemos. No es posible que la vacunación esté abierta incluso para extranjeros y mejor extranjeros vengan a aprovechar que aquí la vacunación está disponible y nosotros que ahí lo tenemos, no acudamos, ¿verdad? Debemos tener una autoconciencia y debemos ser autorresponsables de nuestro cuidado y no solo nuestro. El decir yo no me vacuno es una decisión egoísta, porque es decir, si yo no me vacuno, yo expongo al resto de la población al virus. La importancia de la vacunación no es que no se va a infectar, sino que no va a desarrollar una forma grave. Doctor, ¿se tienen datos sobre cuál es la cantidad o el porcentaje de ciudadanos que se han vacunado con la tercera dosis? Yo leí hace una semana en la información oficial 30%. Apenas 30%. En la tercera dosis. Debemos progresar esa cifra. En la medida que esa cifra suba y nos acerquemos al 60%, vamos a ver menor mortalidad. Y de hecho, en cierta medida, eso es lo que ha ayudado aquí en el país. El hecho de que yo le diga, mire, en 3 semanas no han habido, al menos yo no he visto pacientes graves. Estoy seguro que hay pacientes graves, estoy seguro que ha fallecido gente, pero no hemos visto las escenas de otros países, ¿verdad? Y eso es principalmente por la vacunación. Y en segundo lugar, porque la población está acatando las medidas de bioseguridad para nuestra protección. Doctor, también podría ser que las noticias falsas o digamos la desinformación sigue digamos en aumento como para que la población esté renuente a una tercera dosis. Sí, la verdad, en el internet ha habido una epidemia, pero de desinformación, ¿verdad? De hasta colegas que hablan en contra de las vacunas, ¿verdad? Y esta desinformación, ¿cómo la vamos a combatir? Bueno, pues buscando fuentes que realmente sean académicas, buscando realmente lo que está sucediendo en el mundo.
y tenemos que educarnos en salud para poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Para poder vacunar a nuestros niños. Ya la FDA va a aprobar pronto la vacuna de Moderna en una dosis pediátrica para proteger niños desde 6 meses a 11 años de edad. Es decir, ahorita no está autorizada en el mundo que se vacunen niños desde los 6 meses. Y alguien puede decir, pero ¿y por qué voy a vacunar a un niño si a un niño no le va a dar una forma grave? Porque el COVID ha sido benevolente con nuestros niños chiquitos, ¿verdad? Porque este niño puede ser transmisor al padecer de COVID-19 hacia un abuelo, una persona de tercera edad, y estoy seguro que nadie quiere perder a sus personas queridas, pues a su abuelito, a su papá, a su mamá, sobre todo si tenemos la vacunación en nuestro país disponible. Sí, desde luego, doctor. Ahora, sigamos también despejando ciertos mitos debido o esto con la tercera dosis. ¿Y por qué se menciona esto? Porque más de alguna persona, y ustedes también amigos y amigas televidentes conocerán más de algún caso en el que diga, no mire, fíjense que yo con la segunda dosis me puse muy pero muy mal y yo no quiero arriesgarme con la tercera dosis. O de repente pueden escuchar, no mire, es que fíjense que mi vecino que ya se puso la tercera dosis, él sí se puso muy mal, o sea, lo puso peor la vacuna que cuando tuvo, digamos, cuando tuvo alguna de las variantes del virus. Entonces, doctor, para ir despejando dudas, y porque la población sigue teniendo miedo, porque dice, es más probable que la vacuna me mate que el COVID me mate. No, eso es una situación bien lamentable, ¿verdad? Realmente, a pesar de que usted haya tenido signos y síntomas con la vacunación, no se compara a lo que el COVID-19 puede hacer en una forma grave. No sé, es que me duele el cuerpo, es que pasé con fiebre 3 días. Lo que quiere que usted le haya sucedido con la vacuna no se compara que usted esté en una cama de cuidados intensivos y que le digan, don Roberto hay que intubarlo, don Roberto lo vamos a tener que dormir, le vamos a poner un dispositivo para que respire, este dispositivo es un tubo orotraqueal y muy probablemente usted no despierte. Eso es grave. Estar ahí con los síntomas de la vacuna de ninguna forma es grave. Desde luego. Ahora, también lo que se pregunta a la población, ¿por qué es importante o por qué la necesidad del gobierno de aprobar una cuarta dosis? ¿Por qué? Miren, en base a la información científica, debemos llevar a la meta a toda la población mundial a obtener un 60% de vacunación. Sí. Más importante que una cuarta dosis es que la gente acuda a completar su esquema de vacunación. Si tenemos la cuarta dosis disponible, pues qué bien. Realmente la información de COVID es cambiante. Lo que hoy se dice, aparecen nuevos estudios y en un mes puede hacer que esto sea diferente. De hecho, lo más probable es que todos necesitemos tener una dosis de refuerzo por año después que tengamos una dosis de refuerzo, pero debe priorizarse a que nuestra población cumpla al menos las 3 dosis. Y si la cuarta dosis está disponible, pues enhorabuena, debemos continuar con el tratamiento que nuestras autoridades están brindando e ir a vacunarnos y ponernos la cuarta dosis. Ahora bien, en la población pediátrica recomiendo que consulte a su pediatra. Tengo entendido que aquí de los 11 años para adelante es que se aplica la cuarta dosis, no tanto en la población pediátrica. Pero quienes sí necesitan la cuarta dosis, y lo puedo asegurar en un 100%, que es lo que está demostrado en los estudios que se hicieron en Israel y en estos países avanzados que ya tienen la cuarta dosis. Es decir, ¿a quién estrictamente usted debe llevar a su cuarta dosis? Porque su vida depende de ello. 2 grupos de personas nada más: los inmunosuprimidos y los pacientes de tercera edad. ¿Quiénes son los inmunosuprimidos? Esto es lo que está demostrado hoy, al día de hoy, a nivel mundial. Los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, que tienen cáncer, que tienen tratamientos con medicamentos inmunosupresores por diferentes circunstancias. Pacientes inmunodeprimidos y pacientes arriba de 65 años.
está plenamente indicada en base a toda la comunidad científica internacional que deben sí o sí cumplirse la cuarta dosis lo antes posible. Ok, doctor, es momento de trasladarnos a nuestra siguiente pausa comercial y como siempre dejamos planteada la pregunta: ¿qué está ocurriendo con las medidas de bioseguridad que al menos en muchos centros comerciales y diversas empresas nosotros ya no las podemos ver? Esto luego de la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que es evidente que al principio de la pandemia se puso como regla que toda empresa, todo centro comercial o al menos todo centro académico debía tener todas las medidas de bioseguridad, es decir, al menos aplicarse el gel, debían tener el gel, debía tomarse la temperatura, debían mantener la distancia y desde luego tener la bandeja para que usted pudiera poner sus zapatos, ¿no? También ahí desinfectarlos. Ahora, si vamos a estos mismos lugares y los podemos comparar con hace unos meses, digamos hace 6 meses, un poco más, un año, nosotros hemos visto un gran cambio. De hecho, algunos centros comerciales y algunas empresas ya no tienen ninguna de estas medidas de seguridad. Es decir, ¿a qué se debe esto, doctor Emilio? Hay muchas cosas que comentar sobre las medidas de bioseguridad que se implantaron en el país y en el mundo entero. Hoy por hoy hay muchas medidas que no son realmente, en mi opinión, pues como intensivistas, que no fueron nunca necesarias. El virus solo entra por las fosas nasales, sí, por la boca y por los ojos. Empecemos por las alfombras en los pisos. A mucha gente que dice que eso no le parecía, nunca le pareció necesario realmente y que solo lo hacía para que no le dijeran nada. Realmente, bueno, recuerde que al inicio lo bañaban a uno, sí, con amonio y un montón de situaciones, ¿verdad? En el tiempo. Algunas personas se intoxicaron de su bañarse. Exacto, todo esto se fue quitando, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, tener una alfombra en el piso no representa ninguna utilidad. El virus, hay que interpretar bien los hechos científicos. Es que el virus puede permanecer tantos meses en el piso. Pues sí, pero yo no voy a poner mi nariz en el piso. El virus no va a entrar por mi zapato y va a caminar y va a llegar hasta mi nariz. Entonces, son medidas, claro, en el momento todos teníamos miedo y no sabíamos qué hacer, pero a 2 años de la pandemia sabemos que esa medida no es necesaria. Ahora bien, viene la toma de la temperatura. Miren, yo he visto muchos casos de COVID severo y que han fallecido y nunca hicieron fiebre, nunca. Claro que es necesario tomar la temperatura, pero que un paciente no ande fiebre no quiere decir que no tenga el COVID. Y en segundo lugar, los dispositivos de toma de la temperatura a distancia, como los que ocupan en la mayoría de las empresas, no son exactos. Sí. A veces yo tengo personas que andan con fiebre conmigo y el 35, o no es cierto. A todos nos ha pasado. O a veces usted le toma la temperatura 33. Usted está muerto con esa temperatura si nuestra temperatura normal es 37. Es decir, la humanidad quiere protegerse, pero todavía no tenemos termómetros. Hay termómetros, pero obvio, un termómetro como los del aeropuerto, son carísimos, ¿verdad? Sí, que claro, son inequívocos. Por supuesto, el alcohol gel, que usted entre a un restaurante, póngase alcohol gel. Eso, aunque acabe el COVID-19, no debería cambiar. Si ahí nos protegemos de tifoidea, de diarrea, de rotavirus, de todo. En conclusión, hay muchas medidas que con o sin COVID deberían de continuar, pero que si no continúan, nosotros tenemos que ser responsables de nuestro autocuidado.
seguir usando nuestra mascarilla, andar nuestro alcohol gel, porque no solo nos protege de COVID, sino nos protege de tantas enfermedades, y mantener la distancia social de 1.5 metros, ¿verdad? Eso universalmente va a servir, va a funcionar. Estamos en una etapa en la que estamos en pandemia, estamos en endemia, y la humanidad tiene que cambiar, ¿verdad? Tiene que cambiar y aprender a vivir con la humanidad, y ya no hacer las cosas por obligación, y ya no hacer las cosas porque así se exige, sino hacer las cosas por un autocuidado personal, como debió haber sido siempre. O sea, es decir, más por higiene. Y eso cabe recalcar también que antes de iniciar la pandemia, muchísimas personas también andaban con los botecitos de gel, que muchos le llaman manitas, ¿no? Entonces, que estas personas, claro, lo hacían también para no irse a lavar las manos directamente, ¿no? Sino que antes de comer lo echaban. Pero ahora esa idea se ha fortalecido muchísimo más de andar los botecitos, ¿no? Porque, así como usted dice, no estamos hablando solo de protegernos del COVID-19, sino de otras enfermedades. ¿Me las podría recordar, por favor, doctor? Por ejemplo, la salmonela, las infecciones por rotavirus, todas las diarreas, todos los parásitos. Es decir, yo voy manejando en mi carro y agarro el volante, está sucio, un montón de bacterias que uno o cuento dinero, ¿verdad? O pagamos con dinero, o incluso le estrecho la mano a alguien y ahí hay un cruce importante de bacterias que vamos a comer y ahí van las bacterias, ¿verdad? Si nosotros seguimos usando estas medidas, no solo nos protegeremos de COVID, sino de muchas otras enfermedades. Básicamente es higiene, ¿verdad? Doctor, se sabe que Italia y Francia fueron las primeras naciones en decretar el uso no obligatorio de las mascarillas. Digamos, en El Salvador estamos preparados para eso. Y lo digo con cierto sarcasmo. ¿Por qué? Porque cada vez se están viendo más y más personas en las calles que ya no usan la mascarilla. ¿Qué opina al respecto? Creo que el uso no debe ser obligatorio, debe ser algo voluntario. Que nosotros tomemos conciencia social de lo que está pasando y que estemos atentos a las noticias. Si no hubiera un brote en estas últimas 2 semanas en Europa, en Estados Unidos, en China, de muchos casos, y si yo no viera las noticias que las autoridades de salud, los médicos reconocidos, el doctor Fauci de Norteamérica, gente que está preocupada por el alza de los casos, yo fuera el primero que aquí les dijera, quitemos todas las restricciones, ¿verdad? Pero se espera que haya un aumento de casos y se espera que desafortunadamente perdamos vidas. No es el momento de levantar las restricciones. Y si se levantan, porque otros países lo han hecho, Dinamarca, Italia, Francia, sí, pues que es nuestro autocuidado, ¿verdad? Nuestro autocuidado para protegernos nosotros mismos, ¿verdad? Es la mejor recomendación que le puedo dar a mis amigos, ¿verdad? Doctor, pero es que la educación en cuanto a la prevención del COVID ha sido suficiente. ¿La información? No, la educación a la ciudadanía para que por sí misma pueda protegerse del COVID sin necesidad que el Estado le esté diciendo, mire, póngase la mascarilla o a cada rato échese alcohol gel. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante en educar e informar tanto el Estado como los colegas, pero siempre la información puede optimizarse más y hacer formas de que la gente pueda entendernos y que pueda comprender y que no vea las cosas como una obligatoriedad y que no vea las cosas como que se pretende algo más con la población, sino que entienda que pues las autoridades a nivel mundial, las autoridades a nivel local, pues están preocupados y están haciendo cosas para que disminuyan los casos, para que disminuya la mortalidad. Ya que en nosotros, pues, hasta la palabra de Dios dice, obedezcan a sus autoridades, ¿verdad? No podemos nosotros tener una actitud de rebeldía y decir, no, yo ya no voy a andar mascarilla, yo no voy a mantener la distancia social, yo me voy a ir a la discoteca, yo no voy a poner la vacuna simplemente porque no creo en vacunas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar como salvadoreños, como ciudadanos, como personas de bien y escuchar y analizar la información. Hay suficiente información en las redes, hay suficiente información de parte del Estado, ¿verdad? Y están todos los medios para que nos protejamos y podamos pronto erradicar esta pandemia. Doctor, se dice también que los denominados griparios en los diferentes hospitales y unidades de salud se están quedando vacíos. ¿Es cierto eso? He escuchado, como tengo colegas, amigos de otros hospitales, ¿verdad? Que sí, que afortunadamente hay muchos de estos espacios que están cerrados temporalmente. Queremos que estos espacios sigan así, cerrados. Queremos que estos espacios sigan vacíos, que estas UCI
estos hospitales, ¿verdad? Y saludo a todos estos médicos que están ahí en esas trincheras, el Hospital Rosales, el Seguro Social. Pero me dicen, sí, doctor, hemos bajado los casos, hemos cerrado algunas áreas, hemos dejado un par de camas. Queremos que esto siga así y que disminuya y que algún día pues ya no haya áreas de COVID o griparios, ¿verdad? Usted al principio mencionaba un término que era fatiga, si usted me la puede repetir, por favor. La fatiga pandémica. Fatiga pandémica. Se basa en que el ser humano, por naturaleza, así como necesita comer, respirar, dormir, necesita compartir con otras personas, necesita un abrazo. Cuando un ser humano se abraza con otro, a nivel de hipófisis hay liberación de oxitocina. Cuando nos besamos entre amigos, hay liberación de serotonina. Cuando nos aglomeramos, nuestro cerebro libera muchas hormonas que nos hacen sentir bien y que nos dan la fuerza para hacer todo lo que hacemos. Tener a la humanidad encerrada, tener a la humanidad sin aglomerarse, se fatiga el colectivo, y eso empezó como a los 3 meses de la pandemia. Se llama fatiga pandémica, que es un fenómeno que el ser humano, como una necesidad fisiológica, necesita romper todas estas limitaciones que nos ha traído la pandemia. No es que seamos rebeldes, es que estamos diseñados para amar, para compartir, para sentir, para salir. Esa es la normalidad del ser humano. Pero a más de 3 meses vienen fenómenos de negación. Y entonces viene fenómeno, yo creo que todos recordamos que incluso algunos presentadores dijeron, no, yo ya quiero que me dé esto y salir de eso. Es cierto. Y en su momento se criticó, pero no es normal en la fatiga pandémica. Yo ya no quiero ver ningún caso de COVID, ¿verdad? Y la gente ya no quiere usar mascarilla. ¿Por qué? Porque le recuerda la pandemia. ¿Y qué le recuerda la pandemia? Que quizás perdió un ser querido, que perdió a alguien que apreciaba. Y estamos cansados, pero falta un poquito más. Un poquito más. Un poco más de paciencia. Solo un poquito más. Solo la segunda dosis. Vaya a ponerse la segunda dosis. Vaya a ponerse la tercera dosis. Un poquito más. Eso le falta a El Salvador para que pasemos de ese 30%, si no estoy equivocado con la cifra, y lleguemos al 60%. ¿Cómo es posible que tengamos 1.500.000 vacunas y haya gente que no esté vacunada? Hagámoslo por nosotros mismos. Desde luego, doctor. Momento de irnos a una nueva pausa comercial y no nos cambie, porque ya volvemos con más en Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Así como en otros programas, así como en otras entrevistas y con otros invitados, nosotros también hemos analizado los criterios que se tomaron para los debidos cuestionamientos al caso Natalie Miranda. Entonces nosotros también queremos seguir evaluando esos criterios sobre qué se deben hacer en los hospitales para que no sigan ocurriendo más casos de suicidio como el de Natalie Miranda. Doctor Emilio. Bueno, es un caso lamentable. Con todo respeto y humildad, saludo a la familia de Natalie, ¿verdad? Sí. Mis más profundas condolencias. Pero es un caso que no debe quedar en el olvido, ¿verdad? Y que debe servir para hacer ciertos cambios en la sociedad, en nuestro país, y ¿por qué no en el mundo entero? Primero quiero decirles que la depresión mayor, el trastorno depresivo, es una enfermedad. Y cuando digo es una enfermedad, es que estoy diciendo no es una manipulación, no es que la gente quiera llamar la atención, no es que sea histrónica, narcisista, lo que se le ocurra. Es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión arterial,
que se sube la presión arterial, hay que darle un medicamento para que la presión se baje. Se sube la glucosa, le vamos a dar insulina, metformina, lo que sea, para mantener la glucosa. Como el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? No hay suficiente hormona tiroidea. Entonces, el paciente, por la razón que sea, su tiroides no la produce. Le damos tiroxina. La depresión, hoy por hoy está demostrado que es una enfermedad, que tiene factores genéticos, sociales, etcétera, y que nuestro cuerpo es química, somos mediadores químicos. Por alguna razón, el paciente depresivo tiene bajos niveles de serotonina, entre otras sustancias. Cuando un paciente dice, me voy a morir, o dice, estoy extremadamente triste, y todavía lo publica en las redes, no está manipulando, está avisando un suicidio. Del suicidio hay dos tipos. Está el suicidio que quiere simular. O sea, el paciente está enfermo, está deprimido, necesita su tratamiento, sertralina, mitriptilina, lo que sea, el psiquiatra sabrá que no está en tratamiento. Y hay dos tipos. El que dice, yo me siento bien triste, pero solo quiero que alguien me escuche, entonces voy a llamar la atención. Pero él en realidad no se quiere suicidar, solo quiere que alguien lo escuche. Sí, claro. Y está el que de verdad dice, me voy a quitar la vida, y que se va a leer y cómo me voy a quitar la vida, y lo hace. Pero los dos, tanto el que está simulando como el que está decidido, sí, los dos pueden fallecer. Porque el que está simulando, voy a jugandito, me hace una heridita, ¿va? Solo para llamar la atención. Sí. Se le pasó de profundo y nadie lo vio y falleció. Entonces, el llamado es que cuando encontremos una persona así, le brindemos nuestra ayuda. No digamos tan fácil, no, hay que llamar la atención, si siempre está así, alguna vez lo va a intentar. La vez pasada lo hizo y no se suicidó porque solo quería llamar la atención, pero aunque sea por error, puede significar la pérdida de una vida. Entonces, pues, ella estaba deprimida. ¿Qué medidas se deben tomar, digamos, doctor, o más bien el Ministerio de Salud, qué medidas debe tomar? Porque lo que se habla también es una gran cantidad de maltratos de parte de los docentes, ¿no? Que en este caso los médicos hacia los internos, los externos y los residentes. Mira, el tema es bien amplio, porque yo fui estudiante de medicina, 8 años, pasé otros 6 años como residente, y luego pasé otros como 8 años como empleado del sistema de salud, del MinSal y del Seguro Social. El maltrato ahí ha estado, ¿verdad? Ha estado siempre. Y no es posible que hoy venga la gente a rasgarse las vestiduras. Me refiero a nuestros docentes. Sí. Me refiero a nuestros docentes de mayor edad avanzada. Me refiero a nuestras autoridades que vengan a rasgarse las vestiduras como que si esto hubiera ocurrido a la semana pasada. Esto ha estado así toda la vida. Pero hay que diferenciar dos cosas. Y es donde yo veo como profesional y como médico que se está perdiendo el enfoque. No debe haber maltrato, no debe haber acoso sexual, no debe haber violaciones. ¿Por qué no decirlo? Han ocurrido violaciones en nuestras universidades, en nuestros hospitales, pero debe diferenciarse en decirle al estudiante, mire, usted va a tener derechos, usted va a tener, qué sé yo, un comité donde le van a escuchar si usted siente que ha sido maltratado. El 100% de los médicos hemos sufrido maltrato y acoso laboral. No de estudiantes, no solo de estudiantes, porque todos se limitan a la universidad, a los estudiantes, en nuestras instituciones públicas como empleados. Y eso debe investigarse. Pero debe distinguirse entre decirle a un estudiante, mire, usted se le van a respetar sus derechos. A usted nadie le va a acosar sexualmente. A usted nadie le va a pedir un favor sexual a cambio de notas o de pasar una materia. A usted no le va a poner un turno de castigo injusto. No al maltrato. Pero recordemos que la medicina per se no es para cualquiera. Es una profesión noble que demanda mucho sacrificio.
mucha disciplina. Y establecer el umbral entre el maltrato y el deber ser, el médico yo lo puedo comparar con el soldado, con el militar. La disciplina de un médico, obvio, la disciplina del militar es más ruda, pero debe haber una disciplina también. Y va a ser un tema amplio que tienen que discutir, pero no es solo de relajar las medidas y que entonces el estudiante va a venir a la hora que quiere, o no va a estudiar, o que tiene turno y, no, como solo debe dormir 8 horas, se va a ir a dormir. ¿Qué quiere decir esto? Y si de pronto hay una emergencia a las 3, ¿cómo va a responder cuando ya sea profesional? Si todas estas habilidades las aprendemos de estudiantes. Y actualmente, hoy por hoy, yo puedo estar a las 3 de la madrugada despierto. ¿Por qué? Porque fui sometido a una disciplina de desvelo, de no comer a mi hora. Es difícil, pero no debe persistir el maltrato, nunca más. Desde luego, doctor. Momento de irnos a nuestra última pausa comercial y no nos cambie, que ya volvemos con más. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, ¿qué reformas se deben realizar a nivel educativo para evitar otra tragedia como la de hace un par de semanas? Doctor Emilio. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, esta profesión es muy demandante, debe haber comités de apoyo psicológico para todos los estudiantes, deben cierto tiempo tener su evaluación psicológica, deben haber comités donde les escuchen y donde puedan denunciar estos maltratos, y estos maltratos pueden ser investigados y solucionados y corregidos. Hay muchas cosas y sé que las autoridades lo van a lograr y que va a haber cambios importantes. Nuestro laboratorio, y esperamos que este tipo de situaciones pues ya no se repita jamás. Doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo por acá y esperamos tenerlo próximamente, pero esta vez ya con mejores noticias y esperando que ya no vuelva a haber otra variante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo a través de mi Facebook. Me pueden buscar y encontrar como Dr. Salazar. ¿Se lo puede repetir, por favor, para que nuestra audiencia lo... En mi Facebook como Dr. Salazar, para servirles. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Y recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descansa. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.